Buenas tardes amigos, acá comienza su trabajo PAT, que en la segunda edición tendrá un espacio informativo reservado en su totalidad a un lamentable suceso que se originó a las 6 de la madrugada y que finalizó momentos más tarde con la trágica muerte del industrial Jorge Lonsdale a manos de sus secuestradores. ¿Lo ven? Es Carlos Mesa para comentar este trágico suceso. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, amigos televidentes. Ciertamente, los acontecimientos de esta mañana han conmocionado al país, han conmovido a la opinión pública, nos han conmovido a todos. Para empezar, nuestro sentimiento de pesar más profundo, nuestra solidaridad en estos momentos tan difíciles para la familia del ingeniero Jorge Lonsdale. Como ustedes saben, en las últimas horas nos habíamos relacionado, además de la amistad previa, de la relación previa con el ingeniero Lonsdale al secuestro, por esa comunicación, por esa carta que recibimos el lunes 26 de mano del ingeniero Lonsdale, que establecía un pedido de ayuda para facilitar las negociaciones que dieran pie, que permitieran su liberación. Al enterarnos esta mañana de la muerte del ingeniero Lonsdale, el impacto fue doblemente grande. El operativo del Ministerio del Interior, que se empezó a gestar alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un ciudadano peruano aparentemente vinculado a un grupo terrorista de ese país fue detenido, iba a determinar muy pocas horas después la muerte, el asesinato del ingeniero Lonsdale. Pero los acontecimientos, el desarrollo de los hechos, las noticias confusas que han ido aclarándose a medida que pasaba la mañana, nos dan un panorama en el que quedan muchas preguntas pendientes. ¿Cuál fue el motivo para una acción en la que de hecho se ponía en riesgo muy grave la vida del secuestrado? ¿Por qué ese operativo se desarrolló de esta manera y no hubo una opción de negociación? Un diputado nacional, el honorable Lanza, intentó una mediación previa a las acciones que llevaron a efecto los funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía Militar, que culminaron con la muerte del ingeniero Lonsdale, la muerte de 3 de los secuestradores, la detención de otros 3 y la fuga de 3 de ellos. Todos estos hechos que han consternado a la nación, vamos a intentar resumirlos a lo largo de esta edición, la primera de Periodistas Asociados Televisión. La nota de nuestra compañera Amalia Pando, que resume la sucesión de hechos que, como digo, llegaron a un desenlace sangriento. A las 7:15 de esta mañana, en la calle Abdón Saavedra, número 2035, falleció el ingeniero Jorge Lonsdale, secuestrado hace casi 6 meses por el grupo guerrillero del ELN. Murió de 3 balas, una en la nuca y 2 en la parte delantera del cuerpo. No se ha precisado hasta el momento si las 2 balas delanteras provienen de los guerrilleros o del Ministerio del Interior. Por los testimonios de los vecinos hemos podido reconstruir en qué circunstancias murieron 2 de los guerrilleros. Desde muy temprano, la zona de Sopocachi había sido rodeada por decenas de policías militares y agentes civiles.
El ministro del Interior, Guillermo Capobianco, dirigió personalmente el operativo con el asesoramiento de por lo menos 5 policías extranjeros. El diputado Gregorio Lanza, que fue testigo presencial de los hechos de esta mañana, cree que pudo haberse evitado el derramamiento de sangre y que además se podía haber evitado la muerte de Lonsdale, pero el Ministerio del Interior no tuvo la intención de negociar ni de salvar la vida del secuestrado, dijo. Este caso, que es tan doloroso, tan complejo, no se lo ha llevado adelante tal como las autoridades han venido señalando permanentemente. Yo quiero denunciar que no ha habido voluntad para negociar ni conservar la vida del ingeniero Lonsdale. Lo que aquí se ha hecho es un operativo ya premeditado, resuelto para tomar por asalto la casa donde estaba Lonsdale y sus secuestradores. Inclusive antes de que se produzca el asalto final, yo hablé con el ministro Capobianco, con el subsecretario Loaiza, y les dije que podía mediar, que podía acercarme, que podía hablar con los secuestradores y ver de encontrar una solución evitando el derramamiento de sangre. Pero lastimosamente las decisiones ya estaban tomadas. Creo que no ha habido voluntad de resolver por una vía pacífica este problema. Se ha resuelto tomar por asalto la casa a sangre y fuego, y así se lo ha hecho. E indudablemente en ese tipo de accionar irracional entre los que asaltaban y los secuestradores han perdido la vida los secuestradores, el ingeniero Lonsdale, y creo que ha perdido el país. Por otra parte, una vecina oyó cómo el ministro del Interior, ubicado a una cuadra de la casa donde se producía la balacera, preguntaba si ya habían matado a Lonsdale. Aquí afuera estaban pues los agentes del ministerio, que había mucha gente, nada de movilidades, nada, solamente civiles del ministerio, estaba el Capobianco, estaba el ministro Capobianco, y vimos, ¿no?, que yo vi antes, porque yo lo vi antes ya en la Reseguín y Aspiazu a Capobianco, y él decía, ¿no?, que si era 7:15 y que decía que le avisen si el secuestrado ya ha muerto. Cuando he vuelto a ir ahí a donde estaba mirando, entonces le han sacado primeramente a la chica. ¿Cómo vestía? Más o menos era con camisón rosado beige, pero era largo, sería salto de cama. Y también y se ha resistido la chica por más o menos a la mitad de cuadra, y la han pegado, la han llevado a una movilidad. Después han sacado 2 más, dos andando, vivos, así de brazos, ¿no? Posteriormente ha venido 4 veces la ambulancia, que parece que todavía estaban 3 con vida, y al último vino la ambulancia para este lado, y yo creo que ha sido la 4ª vez que han sacado al Jorge Lons. Los testigos indicaron que en plena balacera, que duró intermitentemente unos 20 minutos, 2 del ELN escaparon hacia la casa de lado y se ocultaron en la pieza de la empleada. Después fueron detenidos, maniatados y acribillados en el techo. Oigamos los testimonios. Después de la balacera parece que escaparon miembros del ELN y se habían colado por la parte trasera de mi casa. A esto la sirvienta me dijo: coronel, hay 2 individuos allá que nos han intimidado, que si hablamos nos van a eliminar. Entonces, de inmediato le comuniqué a mi yerno y le dije que llamara a uno de la policía para que haga el rastrillaje respectivo, en vista de que yo estaba en el cuarto, en el dormitorio. Después hicieron el rastrillaje, entraron los policías y escuchamos nomás ya ruidos que rápido, que pongan las manos, que etcétera, etcétera, ruidos que siempre se suscitan cuando hay... En el momento de la detención. De la detención. Después de esto ya no, parece que los han sacado de la casa, no hemos visto en absoluto, no tenemos idea de lo que ha pasado con esos 2 miembros, y después yo ya me levanté y de curioso fui a la puerta, y en ese momento de la casa de lado sacaban 2 cuerpos.
Este es el techo vecino al que subieron los dos del ELN intentando escapar. Luego de cruzar estas calaminas, saltaron hacia este pequeño patio donde se ocultaron en la pieza de la empleada. Allí fueron detenidos. Por la misma ruta, por las mismas calaminas, fueron llevados de vuelta, ya en condiciones de detenidos, estaban maniatados y en este techo fueron asesinados. Sus cuerpos cayeron a la terraza y ustedes pueden ver el charco de sangre, la sangre en abundancia, a pesar de que la policía posteriormente lavó esta terraza. Y oí que les obligaron a subir a dos individuos. Uno estaba vestido con una chompa beige y el otro con una chompa azul, que tenía una franja, uno de los dos una franja roja. Después vi que, oí, no solamente vi, que de manera violenta lo obligaban a subir a un techo un poco más alto aún y le obligaban a hablar. Le decían que hable, obviamente usando términos soeces. Me di cuenta, me percaté tarde cuando ya lo estaban victimando al individuo. ¿Usted vio que disparaban sobre el cuerpo? Sí, vi que disparaban, no sé si sobre el cuerpo, porque en ese momento ya el hombre estaba tendido, vi las rodillas encogidas, deduzco por ese acto que estaba todavía con vida, pero vi que lo pateaban, ¿no? Los testimonios son claros. El Ministerio del Interior asesinó a dos personas que primero fueron detenidas, estaban con vida y luego fueron acribilladas. Y en este mar de opiniones de contradicción es importante conocer la palabra del gobierno representada por el ministro del Interior, Guillermo Capobianco, quien intentó en su declaración justificar la acción del ministerio y los posteriores pasos que dio su despacho. Hay más comentarios con Carlos. Debemos agradecer a la red ATV que nos ha permitido contar con las imágenes que ustedes van a ver de la explicación oficial que hacía el señor ministro del Interior, don Guillermo Capobianco, a propósito de los hechos de esta mañana. Pudimos establecer el lugar exacto donde estaba el comando terrorista y a partir de ese momento hicimos un cerco estratégico a toda la zona e intentamos intimar a la rendición al comando terrorista, pero desafortunadamente, al parecer, la decisión de esta gente era no entregar con vida a Jorge Lonsdale. Y nuestras fuerzas fueron respondidas a la intimidación por las armas. Ha habido un combate intenso, pero corto. Y al inicio del combate los terroristas dieron muerte a Jorge Lonsdale. Señor ministro, lamentable la noticia, ¿hay detenidos en este asunto? Sí, están detenidos? Sí, parte del comando terrorista está detenido, otra parte ha muerto en combate. Esas las declaraciones del ministro del Interior, Migración y Justicia, Guillermo Capobianco, que fueron realizadas en la clínica Copacabana. Luego y raudamente se fueron al Ministerio del Interior. Allí estuvieron con Tommy Lonsdale, hijo del desaparecido industrial asesinado por guerrilleros. Decidido porque nos percatamos de que los terroristas iban a ajusticiar de manera inminente a Jorge. Tomamos la decisión porque aún quedaba una esperanza de que a través de una rápida, decidida, firme acción de nuestras fuerzas hubiera sido posible salvar la vida de Jorge. Esto no fue posible por la fría determinación de los terroristas que lo primero que hicieron antes del combate fue ajusticiar a Jorge. Presentaron un duro combate de aproximadamente unos 10 minutos, utilizaron granadas mortíferas y quiero señalar que afortunadamente la granada que fue, dos lanzaron, una de ellas pudo haber llegado hasta la calle en donde estaban parapetados nuestros hombres y eso pudo haber sido fatal para nosotros. Afortunadamente nuestros hombres, fuerzas combinadas del ejército, del servicio de inteligencia y de los grupos especiales de élite de nuestra Policía Nacional, afortunadamente han dado pruebas de su completo dominio en cuanto a este tipo de acciones.
Eso es lo fundamental. Reitero, Dios es testigo, hicimos todos los esfuerzos para tratar de persuadir a este grupo terrorista de que libere a Jorge y de que negocie con la familia. Respetamos escrupulosamente la tregua de lunes a viernes, pero desafortunadamente, al parecer, esta fría determinación de este grupo terrorista, que ha sido a mi juicio aniquilado, era la de matar a Jorge Lonsdale. Quiero decirles que en el combate murieron 3 terroristas. Oficialmente ha muerto Miguel Norduster. Y aquí tengo la nómina oficial. El ítalo Germano Norduster, Luis Caballero Inclán y Augusto Salles Cueto, que eran los principales terroristas, de acuerdo a la información precisa que nosotros teníamos en nuestro despacho, murieron. Fueron detenidos Inés Paola Casigüe Parada, Federico Eulogio Guamán Yapari y Sebastián Acasigüe. Hay que decir que el Ministerio del Interior hizo luego una aclaración, indicando que Salles, uno de los miembros del ELN que fue mencionado como muerto, en realidad está prófugo, y que el muerto es un individuo de apellido Espinosa Gemio. Esto como una complementación. Dentro de unos minutos les daremos la lista completa de los muertos, de los detenidos, de los prófugos y de los 2 policías, uno de ellos muy grave, el otro con herida de menor gravedad, que fueron víctimas en el enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y los secuestradores de Jorge Lonsdale. Mencionarles que el periódico Última Hora, el matutino Última Hora, ha sacado una edición extra que acaba de llegar a nuestras manos con un titular: Asesinado Lonsdale, mueren 3 subversivos. 8 páginas en las que hay una referencia gráfica a los dramáticos acontecimientos que se han vivido, y en la fotografía de primera plana se ve también a los hijos del industrial que están llevando el féretro de don Jorge Lonsdale. La situación que se ha planteado, como ustedes podrán apreciar simplemente, es muy grave. Grave porque todavía la población, y quiero insistir en ello, se sigue preguntando por qué se produjo un operativo de esas características cuando estaba más que evidente, a través de un comunicado además que hizo conocer el grupo ELN, que la vida de Jorge Lonsdale estaba en vilo, mucho más si la policía mantenía su intervención. ¿Por qué no hubo una posibilidad de diálogo previo? ¿Por qué no se hizo un operativo en el que se pudiera negociar la vida de Lonsdale contra la vida de los secuestradores antes de un asalto final, como parece que se llevó adelante de una manera directa, de acuerdo a todos los testimonios? Amalia Pando ha registrado en su nota otra evidencia que es también preocupante y que vamos a hacerla llegar en la conferencia de prensa que se haga conocer esta tarde en el Ministerio del Interior. Si se detuvo con vida a 2 de los secuestradores del Ejército de Liberación Nacional, ¿por qué matarlos? ¿Por qué acribillarlos y no llevarlos prisioneros como corresponde en cualquier circunstancia? Está claro, y en esto también queremos ser categóricos, nos oponemos radicalmente al uso de la violencia y no vamos ni remotamente a justificar las acciones de un secuestro y mucho menos el asesinato del industrial Jorge Lonsdale. Pero esto no nos hace perder de vista que el Ministerio del Interior tiene una responsabilidad en la forma de acción cuando una vida inocente absolutamente, en este caso, estaba en juego, como es la del ingeniero Lonsdale, y cuando luego del operativo comenzamos a conocer detalles que producen varias preguntas, insisto. Hay una denuncia que ha hecho Canal 4 Radio y Televisión Popular de que uno de sus camarógrafos, que habría filmado parte de ese enfrentamiento y del asalto del Ministerio del Interior, por supuesto, de los funcionarios especializados del Ministerio del Interior a la casa donde estaban los terroristas, haya sufrido el secuestro de la cámara y del cassette. El cassette que probablemente pueda haber ya sido destruido. La exigencia de RTP a la que nos sumamos es que ese cassette se conozca, porque es testimonio de los acontecimientos que se están comentando. Por supuesto que vamos a continuar a lo largo de este noticiero de PAT con un tema que ha conmocionado a la opinión pública tras este paréntesis.
Esta mañana el Hospital de Clínicas y concretamente la morgue de ese nosocomio presentaban un panorama aterrador cuando los cuerpos sin vida de 3 de los miembros del Ejército de Liberación Nacional eran reflejados a través de los medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, tenemos las imágenes, pero les advertimos que las mismas son muy aterradoras, por lo cual les solicitamos tomen los recaudos correspondientes. Al promediar las 10 horas con 30 minutos de la mañana, los cadáveres de los 3 guerrilleros muertos en acción fueron llevados a la morgue del Hospital de Clínicas. Con su lema, protección al pueblo es nuestra suprema ley, la policía permitió el ingreso de las cámaras hasta el lugar donde los periodistas encontraron escenas realmente impresionantes. Nadie pudo explicar el estado que presentaban, especialmente el cadáver del ítalo-alemán Miguel Northuster, los cuerpos sin vida de Luis Caballero Inclán y Osvaldo Espinosa estaban con él. Jorge Lonsdale, su muerte, el desenlace del secuestro, el grupo, Comisión Néstor Paz Zamora, miembros del Ejército de Liberación Nacional, un conjunto de elementos que son a continuación analizados en esta nota de Katia Rodríguez. Jorge Lonsdale murió esta mañana, según el Ministerio del Interior, asesinado por sus secuestradores al verse completamente cercados por la policía en un operativo que culminó en tiroteo a las 7:15 de esta mañana. El ingeniero Lonsdale fue secuestrado el 11 de junio, hace casi 6 meses, por militantes de la Comisión Néstor Paz Zamora del Ejército de Liberación Nacional, ELN renovado, quienes posteriormente realizaron otras acciones subversivas, el asalto a la Casa de los Marines norteamericanos y la explosión en el monumento a Kennedy. Siguiendo huellas dejadas en estos actos, el Ministerio del Interior dio con la identidad de los captores de Lonsdale. El objetivo del secuestro era conseguir de la familia un rescate de $2 millones que ayer fue rebajado a $500.000. Durante las negociaciones, los guerrilleros pidieron la no intervención del Ministerio del Interior, información que se hizo pública con el envío el 26 de diciembre pasado de un documento y la fotografía de Lonsdale como prueba de vida que la comisión guerrillera hizo llegar a las oficinas de Periodistas Asociados Televisión. Carlos Mesa, nuestro director, dio a conocer estos detalles en una conferencia de prensa. Luego se sucedieron 3 mensajes más, el último difundido ayer. Nos ha llegado a través del envío de un radiotaxi una fotografía de don Jorge Lonsdale agarrando el periódico La Razón del día de ayer, cuyo titular dice: búsqueda de Lonsdale se intensifica en Cochabamba. Dada esa certificación que hace fe de la autenticidad del documento, cuya copia me ha llegado junto a la fotografía, es exactamente el mismo documento que recibí el día de ayer, lo hago conocer. Se trata de una carta personal que firma el ELN, Comisión Nacional Néstor Paz Zamora. Estamos efectivamente interesados, dice la carta, en llegar a una conclusión lo más rápido posible. Ellos, sin embargo... En este mensaje, los guerrilleros advertían a la familia que si pensaban encontrar con vida a Jorge Lonsdale con la ayuda del ministerio, estaban muy equivocados. La amenaza se ha cumplido esta mañana. Jorge Lonsdale murió a causa de 3 balazos, uno en el hombro, otro detrás de la oreja y el tercero cerca de la tráquea, a raíz del cerco policial a los secuestradores. El cadáver de Jorge Lonsdale fue trasladado de la casa donde murió, a la Abdón Saavedra y Azpiazu, hasta la clínica Copacabana, luego llevado a las instalaciones de la empresa Bascal, donde se ha ido reuniendo la familia Lonsdale a lo largo de esta mañana. Vemos a la madre de Lonsdale entrando a esta casa. Aquí se vela el cadáver de Jorge Lonsdale y la familia recibirá las condolencias a partir de las 3 de esta tarde. La forma en que actuó el Ministerio del Interior acentuó las dudas en la prensa y la opinión pública sobre si la prioridad en este caso fue la captura de los guerrilleros o preservar la vida de Jorge Lonsdale, pues en ningún momento se permitió la negociación sin su intervención. Tampoco suspendieron completamente su trabajo durante la tregua y finalmente esta mañana, antes del enfrentamiento, no aceptaron la mediación ofrecida por el diputado Gregorio Lanza. A estas interrogantes se refirió el ministro de la Presidencia, Gustavo Fernández. No nos saque usted esas conclusiones. La primera prioridad que el gobierno
declaró públicamente fue la necesidad de proteger la vida del ingeniero Lonsdale. Lo dijo así el ministro del Interior y sus acciones posteriores corroboraron plenamente sus afirmaciones. Desde luego, luego de esa primera prioridad, la segunda era necesariamente por la seguridad del país y por la conservación del orden institucional desarticular esa organización. Esa es la obligación que la ley impone al Ministerio del Interior y al Gobierno de Unidad Nacional, a cualquier gobierno. Estamos en este momento con dos versiones. Una versión que se ha recogido en la calle donde se produjeron los acontecimientos, Abdón Saavedra, casi esquina Chaco, de testigos presenciales, de personas que viven en la zona, de un diputado nacional, vecino también del lugar, que ofreció su mediación, que afirman que el Ministerio del Interior intervino directamente en un operativo cuyo objetivo era el asalto y aniquilación de los guerrilleros. Esa versión pasa claramente por una conclusión. No estuvo como primera prioridad el respeto o el intento de salvaguardar la vida del ingeniero Lonsdale. Pero tenemos también otra versión y quiero subrayarla porque en este caso tan delicado me parecería injusto plantear simplemente una óptica en los hechos. La otra versión que sostiene y defiende el Ministerio del Interior, su subsecretario, es que ellos tenían la certeza por una operación previa que estaba haciendo un seguimiento de los guerrilleros, la seguridad de que estos estaban dispuestos a matar a Lonsdale antes de dar batalla. Es decir, que la muerte de Lonsdale era prácticamente un hecho irreversible y en ese contexto es que se plantea la decisión de ir a un operativo por esa certeza. Esa es la razón que el Ministerio del Interior esgrime para justificar un operativo que aparentemente ha aniquilado al comando Néstor Paz Zamora, que ha costado la vida del ingeniero Jorge Lonsdale y que abre tantas sombras y tantas interrogantes posteriores. El Ministerio del Interior ha ofrecido una conferencia de prensa para esta tarde a las 5, en la que suponemos tratará de dar una explicación o dará una explicación más detallada de cuáles fueron los móviles para esta acción. Esas son las dos versiones que hemos tratado de recoger in extenso a lo largo de este informativo que por supuesto continúa. La Paz y el país convulsionados. Una vez que se supo del deceso del industrial Jorge Lonsdale, comenzaron las reacciones, las repercusiones y los pronunciamientos sobre la muerte del industrial y sobre sus captores. Los lamentables sucesos que culminaron esta mañana con la muerte del ingeniero Jorge Lonsdale, así como de otros 3 rebeldes de la Comisión Néstor Paz Zamora, fueron motivo de comentario en el Parlamento Nacional y en las fuentes oficiales. El diputado de la Izquierda Unida, Simón Reyes, advirtió que los hechos podrían conducir a una demanda de renuncia del ministro del Interior como principal responsable de los acontecimientos. Una total responsabilidad del ministro del Interior en el desenlace que ha tenido el secuestro del señor Lonsdale, porque estaban advertidos de que eso podía suceder. Se dijo con las notas que ha publicado la prensa, que las conocía el ministro del Interior, de que si tomaban ese tipo de operativos iban prácticamente a provocar la muerte del industrial, y esto es lo que ha sucedido. Me parece que ha manejado sin el cuidado que decían al principio, que había que cuidar la vida de una persona, pero al final no lo han hecho así y han cometido muchos atropellos, inclusive se sabe que con algunos de los canales de televisión han allanado una casa del presidente de la Unidad Mediana sin, digamos, respetar las normas constitucionales. Este gobierno está abusando del poder que tiene, de la mayoría que tiene en el Parlamento, para cometer una serie de irregularidades y atropellos, ¿no? La condición política no vale. Es decir, no sé si los medios justifican todo lo que están haciendo, los fines justifican con todo lo que están haciendo, utilizan todos los medios habidos y por haber. El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Juan Lucio, anunció que pedirá un informe oficial al Ministerio del Interior para esclarecer detalles del operativo cumplido a primera hora de hoy.
Como cabeza del Ministerio Público tengo la obligación de conocer los hechos en su detalle y ver las soluciones también del caso. Yo quiero decirles de que esto es muy penoso, me ha afectado muchísimo. El ingeniero Lonsdale era muy amigo mío y me ha impactado muchísimo. Pero al mismo tiempo yo quiero decirle al país de que este desenlace nos da una experiencia más de lo que son las guerrillas, de lo que son los grupos armados, de lo sanguinario que se puede... El presidente en ejercicio del Congreso Nacional, Gonzalo Balda, dijo que habrá tiempo de hacer todas las investigaciones que el caso requiera, pero que en este momento es importante destacar la censura nacional a las acciones terroristas. Es una oportunidad para expresar de la forma más categórica y enfática nuestro absoluto, total y unánime rechazo al terrorismo y a la violencia que pretende no solamente sembrar la intranquilidad en la familia boliviana, sino que además pretende socavar las bases de la institucionalidad y del Estado de Derecho. Vamos a impulsar entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria un pronunciamiento colectivo de ambas cámaras legislativas respecto al rechazo a la violencia y al terrorismo. El diputado del MNR, Ernesto Machicado, sostuvo que el desenlace forma parte de la responsabilidad gubernamental, que no fue capaz de definir una línea coherente con respecto al terrorismo desde el primer momento en que éste expresó sus primeras manifestaciones. El negociar con el terrorismo ya es un problema. Yo voy a dar como un ejemplo, por ejemplo, la señora Thatcher nunca ha negociado con el terrorismo, porque el negociar con el terrorismo significa el llegar a transar con algo, el llegar a entregar dinero a organizaciones que pueden en el futuro llevar a cabo con este dinero acciones terroristas que profundizarían la crisis en un país. En ese sentido yo creo que ha sido muy deplorable el que el gobierno no ha tenido una línea. Ha jugado a dos líneas, una la de la no negociación en algunos momentos y en otras la de la sin negociación. Y esto obviamente no solamente que refleja un manejo muy poco serio del problema, sino que ha derivado en la muerte del señor Lonsdale, que la lamentamos todos. Hasta aquí la información de las fuentes del Parlamento y Palacio de Gobierno. Reportó para PAT Zulema Alanes. Canal 4 fue uno de los primeros medios informativos en llegar hasta el lugar, calle Abdón Saavedra, en el barrio de Sopocachi, logrando las imágenes del inicio de ese operativo. Pero la cámara y el cassette fueron decomisados por los organismos de seguridad del Estado. Gonzalo Gutiérrez, un periodista de Canal 4, confirmó este hecho. Mañana, cuando se estaba produciendo el enfrentamiento entre policía, efectivos del Ministerio del Interior y los guerrilleros que tenían consigo a Jorge Lonsdale, un equipo de Canal 4 RTP, el periodista Edgar Patiño y Félix Solís, camarógrafo, lograron filmar casualmente el tiroteo, pero luego fueron agredidos por agentes del Ministerio, quienes además les quitaron el cassette de la grabación. Sobre esto conversamos con el periodista Gonzalo Gutiérrez, también de RTP. Edgar Patiño se prestaba a realizar un viaje a Copacabana. Escuchando disparos y tiroteos, acudió al lugar de los hechos. Es así que su camarógrafo Félix Solís pudo registrar parte del enfrentamiento que tuvieron la Comisión Néstor Paz Zamora, efectivos del Ministerio del Interior, de la Policía y miembros militares. Es por eso que ante esta actitud y ante esa, podría decirte, confirmación y registro que se ha dado a través del video, efectivos del Ministerio del Interior o de la Policía habrían querido arrebatar la cámara al camarógrafo, logrando su objetivo y sacando el video que había registrado todas esas imágenes. Prometieron devolverlo el video, pero no sabemos en qué condiciones. En el momento en que Edgar Patiño deseaba proteger al camarógrafo y que no se le quitara el material que se había registrado, entendemos que fue agredido por efectivos de la policía boliviana o del Ministerio del Interior. Esto es reprochable desde todo punto de vista porque vemos que se está atentando contra la libertad de prensa en este caso. Nos preguntamos entonces por qué el Ministerio del Interior quiere borrar o ocultar el registro de cómo ocurrieron realmente las cosas esta madrugada. Creemos que se debe hacer como exigencia un pedido al Ministerio del Interior
de que dé a conocer ese cassette y de que si ha sido destruido se muestre la prueba de su destrucción, lo cual indicaría una arbitrariedad que ya se ha cometido al decomisar los equipos doblemente si la cinta ha sido destruida. Una exigencia que forma parte de los derechos democráticos de libre información. El Ministerio del Interior ha hecho conocer oficialmente esta nómina de las personas que han muerto en los enfrentamientos, que están heridas o que son prófugos dependiendo el caso. De entre los guerrilleros del ELN, oficialmente se da la nómina de muertos: Miguel Northuster, Osvaldo Espinosa Gemio y Luis Caballero. Son los 3 muertos del ELN. Han sido detenidos también de esa organización Inés Parada Acasigüe, Sebastián Acasigüe y un miembro del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru del Perú, Federico Eulogio Guamán, a quien aparentemente se lo detuvo antes del operativo en la casa de la calle Abdón Saavedra. Han sido heridos de las fuerzas del orden el subteniente Edwin Belmonte Hurtado, con herida de granada en la cabeza, estado grave, y el policía Javier Ramírez Vera, que tiene una herida en la pierna que no reviste mayor gravedad. Son prófugos, se menciona 3 prófugos del ELN: Augusto Salles, alguien con nombre de guerra Fausto, y un tercero que no está identificado. El Ministerio del Interior informa también que en la casa donde se produjo el operativo y donde fue asesinado el ingeniero Lonsdale se encontró una computadora con todos los disquetes que parecen tener la información completa de los comunicados y las cartas que enviaba la comisión Néstor Paz Zamora, más esta es una información extraoficial que supuestamente va a confirmarse a las 5 de esta tarde, una lista de los integrantes de la comisión Néstor Paz Zamora, lo que sería verdaderamente sorprendente que se meta en un disquete de computadora la lista de quienes forman parte de ese grupo guerrillero. Pero en todo caso, esta es una información que deberá ser confirmada a las 5, hora en que está anunciada para esta tarde la conferencia de prensa del señor ministro del Interior, don Guillermo Capobianco. Vamos a continuar con este informativo en unos instantes. Así de tropiezo.